Y hoy hablamos con mi compañera y decíamos que es difícil hablar de Bustriaso. Pero no porque sea una persona lejana, sino porque es muy amplio. Porque una vez nosotros teníamos con José de Petri y Juan Pablo Morisolti, teníamos un programa en Radio Nacional en el año 92, y vino Edgar, y dice Edgar, Bustriaso es el espía de Dios. Entonces nosotros estábamos así, ¿viste? Resulta que después Bustriaso no sabía aprender la cocina, o le daba como temor, ¿viste? Que pisen la hormiguita. Y era muy frágil. Entonces vos decís, cuando te dicen, bueno, tenés que hablar de Bustriaso, decís, bueno, ¿por dónde empezás, viste? Y a mí se me ocurrió decir eso, que él tenía toda una cosmogonía muy importante. Por eso Edgar seguramente decía que era Dios, ¿viste? El espía de Dios. Porque abarcaba todo. Digamos que él además se transformaba en piedra. Como no le alcanzaba, digamos, ser Bustriaso, se transformaba en piedra. Voy a decirme, Dora, si... Esto es un conversatorio, me tenés que corregir. Y también se transformaba en la niebla Puelche, en el cerro Ñáñez, en el arroyo, y en el Lingera, y veía también, era parte, digamos, de cuando vivía acá en Santa Rosa, ya en una época más surrealista, que veía los monstruos anaranjados, que eran los cosas de la basura, ¿no? Decía que eran los tres Reyes Magos y eran los tres recolectores que él había visto la noche de Reyes. Había estado caminando tarde por la ciudad y llegó a casa y dijo, yo los vi, eran los tres Reyes Magos. Ah, ¿no eran monstruos? Bueno, Los Reyes Magos en la ciudad. Te quiero decir que en realidad Bustriaso, con todas las imágenes que él iba generando, él se afianzaba en la identidad pampeana. Y yo quiero decir esto porque es interesante que él, cuando hablaba, digamos, de los ranqueles, de la Salamanca, de las cautivas, estamos hablando del año 50, 60, cuando acá en el 80 los coroneles de Roca habían ocupado un desierto. Esa era la concepción que se enseñaba en la escuela. Acá había un desierto y los coroneles vinieron y civilizaron y se robaron las tierras. Pero bueno, y reprimieron. Pero te quiero decir que él ya percibía que La Pampa no era una provincia joven. Vivía esa realidad, la sentía y la transmitía. ¿Por qué digo esto? Porque el cazador de Casa de Piedra tiene 8.600 años. Entonces, ¿cómo la maestra me va a decir a mí que La Pampa empieza en 1879, cuando viene el ejército y ocupa las tierras que estaban deshabitadas? Entonces él ya tenía esa concepción de la Pampa antigua, de los viejos habitantes. Por eso él también nos transmite esa identidad a nosotros, que también podemos trabajar en base a esa identidad, porque no es lo mismo, incluso yo como arquitecto, no es lo mismo señalizar las rastrilladas ranqueles, ¿viste? Teniendo en cuenta que eran los dueños de la tierra, a decir esto es una hondonada, ¿viste? Que sí, caminaban los indios, ¿viste? Pero como que lo usaron después el ejército, ahí se transformó en ruta. O sea, la rastrillada de los chilenos es milenaria y va de Luján a Chile. Entonces, esas cosas también nos transmitía Bustriaso, pero lo transmitía desde una forma muy subjetiva, porque ahí también hay que incorporar el tema de Bustriaso, que si bien él recibía la identidad, la sentía, también la daba vuelta, ¿viste? La transformaba en nueva identidad o nuevas imágenes para que nosotros podamos asimilarlas con el tiempo, quizá porque todavía nos sorprendemos cuando leemos algo de Bustriaso, ¿viste? Que mirá lo que dice, ¿viste? O sea, un renglón nomás capaz que lees. Y también, por eso digo, está
no digo que es una contradicción, pero él era una persona que era temerosa. ¿Viste? Temía, qué sé yo, cuando vivía conmigo, temía llegar un minuto tarde a la vianda cuando iba a comer. O temía, viste, que, no sé, que le pasara algo, o que agarrara frío. Y sin embargo decía, este tipo es Bustriazo, ¿viste? Vos podés hablar como nos pasa con un tipo como Bairoleto, por ejemplo, que vos decís Bairoleto y todo el mundo empieza a hablar. Y con Bustriazo nos pasa igual. Yo creo que son mitos, ¿no? Bueno, seguí vos, Dora. Después yo sigo. ¿Para qué habré interrumpido? Venías bien. No, a mí me gustaría que Miguel contara, ya que entró en tema con la Pampa Vieja y todos los que nos transmite, que vos también lo has señalado, Sergio, muchas veces, esa visión que va más allá, que es ancestral, ¿no? Desde las ofrendas en los caldenes, que también Morisoli en algún momento se plantea ese antiguo paisaje, esos antiguos ritos, ¿no? La giradora, la danza inicial, que también evoca la configuración cósmica, ¿no? Entonces ellos siempre van más allá, los poetas. Pero yo cuando vos hablabas de cómo él se identificaba o se apropiaba del espíritu de las cosas, me gustaría que contaras su estadía en tu estudio cuando vos tenías los objetos de la pulpería de Chacharramendi. Cómo era ese sincretismo que sentía él con esos objetos y después las visitas ilustres que recibía como el Bardino, Mareque, que han quedado fotografías hermosas. Sí, él tenía anécdota para todo, ¿viste? Porque vos decías, yo estaba pintando una vez, estaba haciendo una pintura de la estación de Dobla. Y decía, en la estación de Dobla, dice, cantaban los indios Cabullán, ¿viste? Ahí yo decía, mirá la imagen del tipo, los indios Cabullán, y ya me quedó, ¿viste? Ya tenía ganas de pintar a los indios cantando ahí adentro de la estación. Te quiero decir que cualquier cosa que vos decís, el tipo allá había estado. Y además tenía una imagen de ese lugar que te la transmitía. Y no, lo que yo quiero contar es el tema del bombardeo a la ciudad de Santa Rosa. La bomba, sí. Porque es la anécdota que más lo describe. Porque, primero, viste que Santa Rosa y Buenos Aires son las dos ciudades que han sido bombardeadas por las propias fuerzas aeronavales nuestras, ¿viste? Tenemos esa triste privilegio. Y resulta que Bustriazo estaba de radiotelegrafista en Radio Nacional. Y había ido a trabajar, ¿viste? Y justo fue el 9 de junio, ¿viste? Cuando va a trabajar. 1956. Del 56, lógico. Y aparece Filippo, ¿viste? Con todos los peronistas armados, ¿viste? Y dice, bueno, a partir de ahora el peronismo toma esta radio, dice, porque lo queremos traer de vuelta a Perón, decía, ¿viste? O sea, yo me río por la cara de Bustriazo, ¿viste? Que no entendía nada Bustriazo. Entonces Bustriazo dice, bueno, coronel, yo me quiero retirar, dice. Y dice, no, dice, ni se le ocurra, dice, porque ahora ya nos dijeron que vienen a bombardear. Y usted va a salir y le va a caer una bomba encima. Mejor, dice, escabúllase por ahí, le dice. Y vos sabés, cuando viene todo el bombardeo, Bustriazo miraba las bombas que caían desde una ventanita, ¿viste? Y estaba recontra impresionado. Y cuando va a vivir a mi estudio se encuentra con una de las bombas. Que había 3 chicos después del bombardeo que habían ido al bombardeo, ¿viste? Te imaginás, vos tenés 10 años y ves un bombardeo. ¿Qué haces? Vas a mirar. Y habían encontrado una bomba que había explotado dentro del médano, pero no se había desintegrado, ¿viste? La de Esquirla. Había quedado como una flor. Había quedado como un papelero, porque le tiramos el papel. Y entra Bustriazo cuando va a vivir a mi estudio y se encuentra con la bomba, ¿viste? Y le agarró un bajón. Claro, se acordó. Que yo le digo, bueno, Juan Carlos, vamos para allá, ¿viste? Escondí la bomba, ¿viste? Ya no se la mostré más. Pero se empezó a recordar de todo eso, empezó a contar todo lo que fue, y ahí fue que me enteré
que Filippo le había dicho, ¿viste? Que se esconda, ¿viste? Que no podía salir. Entonces, bueno, pero te quiero decir que esas anécdotas, ¿viste? Ya son medio un clásico, ¿viste? De Bustriazo, que se ve anécdotas por todos lados. Así que todo eso viene al tema de la identidad. La identidad en La Pampa, viste que nosotros tenemos 3 paisajes. Tenemos la llanura, tenemos el Monte Caldén y tenemos el Jarillal. En eso, en el tema del oeste, ¿por qué tiene más identidad el oeste pampeano? Primero por el robo al río, todo eso, ¿no? Pero lo fundamental fue que la inmigración, cuando llega la inmigración europea, ocupan la parte del este, la llanura y el Monte Caldén, y muy pocos penetran al Jarillal, ¿no es cierto? Entonces, proporcionalmente en la población del oeste hay más ascendientes indígenas y criollos de Cuyo y otras provincias vecinas que habían venido después de la represión a los ranqueles. Entonces el oeste, por ser que tiene más contenido indígena y más contenido criollo, tiene más identidad pampeana, tiene más nuestra identidad original, tiene más fuerza original. Es más folclore y acá se desarrolló mucho la cultura del trigo, la producción, y allá fueron, de última, hay todo un oeste, digamos, irredento, que con el robo del río, ¿viste? Pero con esa población más criolla y ranquel. No sé, Juan, si decís vos, ¿qué te parece esa? Esto salió en un documento que hizo Edgar y la AP en su momento sobre poblamiento y cultura. Digamos que todo eso, Bustriazo también, cuando andaba con el Teodolito, con Edgar, o andaba de radiotelegrafista, iba absorbiendo todo eso, pero como decíamos recién, tenía un gran subjetivismo poético que trasladaba, daba vuelta, deformaba y revalorizaba, o le daba otro sentido. Y nosotros después muchas de esas cosas las asumimos como propias, que en su momento Bustriazo generó a partir de la identidad existente. Es como que esa identidad pampeana va creciendo, ¿no es cierto? Y ese es un gran aporte de Bustriazo también, pero lógico que el gran aporte de Bustriazo es su forma poética de decir todo esto y de generar nuevas imágenes totalmente desconocidas, incluso en el idioma, cómo lo va trabajando, ¿viste? Esa cosa que Luri decía, que todo esto tiene música, ya, ¿qué tengo que hacer yo la música de Bustriazo si todo tiene música? Sí, él se daba cuenta de que ya por lo menos el ritmo ya estaba, ¿no? No, me acordaba justamente de cómo él transformaba todo en literatura, pero a su vez nos descubría en esa literatura, como vos decís, paisajes o una forma de vida que nosotros ya habíamos no solo olvidado, porque para olvidarlo hay que haberlo conocido antes, de los cuales no teníamos a lo mejor memoria. Por ejemplo, yo recuerdo el tema del salitral, que ahora lo recordé de nuevo con la samba que cantó Lisandro, la samba que es para Diego el Solitario, se llaman coplas para Diego el Solitario, donde él ve la imagen de este hombre que era Diego Domínguez, el hermano mayor del Bardino, de la familia de los Domínguez que vinieron de Algarrobo del Águila, del oeste aquí, y Diego, el hermano mayor, como mucha gente que venía del oeste, fueron a vivir al Salitral, que era un lugar, un rancherío cerca de la laguna. Y él, Bustriazo iba mucho al Salitral. Y ahí, bueno, tenía amigos, y en la casa de Diego él se inspiró porque la puerta era de bolsa, y en esos momentos en que el viento asolaba el lugar, era muy difícil estar allí, ¿no? Bueno, y él pinta, no a modo de protesta, lo pinta, digamos, poéticamente, y entonces, pero uno va sintiendo, como en el caso de La Niebla Puelche, toda la pobreza que está allí y cómo todo eso se va desarrollando en ese ámbito, ¿no? Quiere decir que él
no solo habló del oeste, sino de la gente del oeste que vino a poblar el Salitral acá a Santa Rosa, y siempre siguió en esa tónica, y siempre nos contaba a nosotros que había estado hasta tal hora de la madrugada en un boliche en las afueras, hablando con un paisano, paisano temulento, por ejemplo, decía, porque estaban tomando mucho vino, y estaba allí acodado en la mesa o en el mostrador y me contaba leyendas de aparecidos, y entonces, claro, él se iba nutriendo de todos esos relatos que no se encuentran fácilmente si uno no está frecuentando la noche y a los personajes de la noche, ¿no? Que hay muchos en su obra. Vos, Sergio, lo habrás notado también cuando él se encuentra personajes extraños o pintorescos, pero él va transformando todo eso en un cosmos, microcosmos bustriazo, digamos, con una lengua bustriaza, como diría Agels, el poeta chileno, que habló de una lengua bustriaza, porque ya no lo podía calificar dentro de ningún dialecto, entonces dijo directamente lengua bustriaza. Y bueno, nos fue presentando esas imágenes, siempre poniendo el ojo en esa miseria, en ese olvido. Bueno, en Ñancufil Calderón, por ejemplo, cuando habla del cacique Ñancufil Calderón, que bueno, no sé si se escucha bien. Puedo contar también la triple obra que se generó con el retrato de Ñancufil, que me tenés que devolver el cuadro. entre paréntesis. Porque se lo regaló a Guri, pero después no me lo devuelve a mí. Bueno, lo que pasa es que Miguel pinta los cuadros, después los tienen los amigos, los cuadros. Cada vez que tiene que hacer una exposición anda buscando sus cuadros a ver cómo hago para juntarlos y poder exponer. Pasó así, un empleado de la Arena, en una de las purificaciones del archivo, digamos, no sé cómo será, pero estaban renovando el archivo y había quedado tirada una foto de Ñancufil Calderón. Ñancufil Calderón, según Bustriazo, fue el último cacique puelche. Uno lo que ve es la figura de un paisano, ¿no? Un paisano curtido del oeste. Pero Bustriazo reverenciaba al cacique puelche, ¿no? Así que cuando le dieron esa foto estaba fascinado. Entonces, claro, cuando la tuvo Miguel, pintó el cuadro. Y después Guri, cuando conoció la letra en el libro, hizo la zamba, Ñancufil Calderón. Así que quedó una trilogía, ahí la fotografía, la pintura y la zamba, que, bueno, no sé, nos daba pero hasta pensamos en un espectáculo en el Teatro Español que era Buscando tus viejos soles, porque la zamba empieza así, ¿no? Anduve la tierra huraña buscando tus viejos soles. Y en esa zamba, de paso de un dato literario, a mí me asombró profundamente, está en el primer tomo de las obras, y yo hice una nota en relación con un verso, porque él cuando ve los despojos de la raza Ranquel y la muerte que le habían dado a los ranqueles, y ve el campo sembrado de muertos, y dice, la luna huinca miraba Ñancufil. Y dice, la luna huinca, me pareció extraordinario, la luna blanca, la luna es blanca, pero además huinca, con todo lo que significa el huinca te eliminó, ¿no? Y eso me recordó inmediatamente a un verso de Quevedo, que también después del combate dice, y su epitafio la sangrienta luna, por los que habían caído en la batalla. Y Borges se refiere mucho a ese verso de Quevedo y dice que es maravilloso cómo el poeta supo captar en un verso la tragedia del campo de batalla a través de la figura de la luna que había tomado el color de la sangre de los caídos. Pero Bustriazo al revés, Bustriazo no toma el color de la sangre de la luna, sino que la luna es huinca. Pero claro, para atribuirle a la luna ¿no es cierto?,
personalidad la forma en que se lo llamaba el blanco, ¿no? Que había sido el que los había matado a ellos. Quiere decir que con todas estas versiones que él encontraba de la historia y de la geografía y de todo lo que rodeó la antigua Pampa y también la Pampa actual, ¿no? Porque él andaba por los caminos de Toay, por los hornos, siempre por las periferias, ¿no? Era más bien periférico. Fue recobrando esos vestigios. No sé vos, Sergio, si también has notado algunos de estos detalles en su poesía. Y Sergio ha estudiado mucho la poesía de Juan Carlos en relación con los autores del sur. Bueno, buenas noches, un gusto estar acá y bueno, se cruzan muchas felicidades. Después voy a retomar lo que planteaba Dora y lo que planteaba también Miguel. Felicidad por el hecho de convocar nuevamente a Bustriazo, pero también felicidad por saber, ¿no?, que atrás nuestro viene una nueva generación, ¿no?, de cantores, de poetas, de investigadores. Y eso es importante para justamente pensar la cultura pampeana, en ese sentido, en esa continuidad, más allá de los matices y las diferentes producciones. Y lo escuchaba a Lisandro hacer canciones que todos conocemos, pero de otra forma. Bueno, Bustriazo hizo eso con la poesía pampeana, con la poesía que de alguna manera estaba vinculada con otros autores y otras autoras, ¿no?, sin lugar a duda. Es decir, uno cuando empieza a leer a Bustriazo empieza a buscar las intertextualidades, ¿no? No puede pensarse Bustriazo sin su relación con la serie literaria. Es imposible pensar a Bustriazo sin Trilce, ¿no?, sin Nicolás Guillén, sin Raúl Bopp. Y lo digo en este sentido también. No podemos pensar a Bustriazo solamente en ese canto quetral, más los aledaños, ¿no?, aquellos libros que quedaron afuera del canto quetral y aquel otro que no reconoce, que es Invitación al campo. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque lo escuchaba recién a Miguel contando las anécdotas y de alguna u otra manera haciendo pie en esta cuestión de la relación de la figura del autor, ¿no?, de la figura de la autora y su obra, ¿no?, como fuente original de donde después van a emanar las exploraciones y las experimentaciones que van a hacer sobre el lenguaje. Eso es Bustriazo. Bustriazo no es comprensible si no se conoce ese otro mundo, del que hablaba justamente Miguel y que también abonaba justamente Dora. Bustriazo es todo eso, es la experiencia en lo real, pero también está el trabajo sobre el imaginario, ese que heredamos, y lo simbólico que lo manipulamos con nuestra creatividad. Bustriazo trabajó sobre eso. Ahí cuando Miguel hablaba de la cuestión de la identidad pampeana, en La obra del estilo, en un poema hay una línea que dice, no textual, Dori y yo trajimos libros pero no los vamos a usar. No, ya decidimos que no. Es más, traje textos que ahora se los vamos a dar para que vean un poco también por dónde quiere ir mi aporte del día de hoy. Pero decía, los caminos antiguos me hablaron. De alguna manera esa resignificación de ese pasado ancestral, de esa sabiduría ancestral. En Bustriazo está todo eso. Es decir, está dialogando constantemente con nuestras culturas originarias. Invitación al campo, hay 3-4 textos dedicados a Relmó, a Coyoncurá. Recupera de alguna manera esa construcción, ¿no?, del hombre pampeano, de la mujer pampeana, que tiene que ver con los pueblos originarios. Y muchas veces cuando nosotros nos sentimos patagónicos, y lo digo entre comillas porque Patagonia es una palabra que no es de acá. Tampoco de acá. Como Pampa tampoco, una palabra quechua que significa llanura. Entonces es interesante a veces conocer esos símbolos. Patagonia viene de Patagón, que era Patagón. Exactamente el gigante en una de las obras de Shakespeare. Y cuando vinieron los colonialistas, los cronistas, Pigafetta específicamente, cuando vio a los indios patagones, entre comillas, los indios del sur del país, los tehuelches, y los vio tan gigantes como yo, dijo Patagón. Y quedó de una manera. Pero bueno, es interesante poder plantearnos esto, porque muchas veces cuando decimos Patagonia pensamos en 1985, cuando Marín firmó la integración de la Pampa a la Patagonia por una cuestión política y económica. No. Siglo XVI, la Gualmapu se extendía desde el Pacífico al Atlántico. Y ahí está justamente la obra de Bustriazo generándose
esa relación. Y la escuchaba a Dora y a Miguel hablar de estos paisajes, de estos espacios. Y en la literatura pampeana está retratada, refractada esa. Nervi, la pampa gringa. Más allá de que haya intentado escribir las tinguiricas o homenajear a los blancos de Villegas, en un tono más telúrico indígena. Pero después Edgar y Bustriazo son los que, de alguna manera, Herzl también, son los que resignifican justamente aquellos que quedaron olvidados y postergados por la mal llamada conquista del desierto. Reaparecen en sus textos, hablan ahí. Es decir, cuando escuchamos recitar a Bustriazo, la forma que tenía de recitar, o cuando leemos, esos personajes que ya están muertos vuelven. Es decir, Bustriazo y Edgar lo inmortalizaron. A esos hombres que estaban en el oeste quedaron de alguna manera resignificados en esas obras. Por eso es tan interesante, más allá que él negar esa invitación al campo, usarlo, por lo menos para lo que hacemos crítica literaria, como correlato de todo lo que va a desarrollar después. Es decir, en la invitación al campo ya estaba casi todo lo que iba a escribir después. Es decir, estaba el Salitral, el poema dedicado al Salitral, estaba la preocupación por los pueblos originarios, los pueblos. Hay un poema dedicado al Garrobo del Águila, otro a Guatraché, a la laguna de Guatraché, y a Trilí. Él había vivido. Había vivido ahí, que de alguna parte manera, de su infancia, sí. Y de alguna manera ahí también empieza a imbricarse el mito, que también lo nombraba recién. Es decir, generalmente el mito aparece después que uno se va. No, Bustriazo estaba vivo y el mito ya estaba. Es decir, el famoso linchera que pasaba por Trilí, ¿no? Juan, que se llamaba también como él, y que supuestamente habló con la madre. Bustriazo era chiquitito por las edades que manejamos en la época que vivió en Trilí, pero según dice, el linchera le dijo a la madre que iba con unos papelotes envueltos, que ese chico iba a ser poeta. Esa es la fundación de un mito. Eso es lo que hace Bustriazo. Es decir, Bustriazo era sabedor de la construcción esa. Es decir, el canto quetral no es algo que al final... No, el tipo sabía lo que iba a hacer. Es decir, de alguna manera fue construyendo esa obra que está contaminada con cada una de sus vivencias, con cada una de sus experiencias. Y ahí tiene que ver justamente toda esta cuestión. Así como uno puede entrar a los textos, hay vinculaciones con lo sucedido, con las cosas que pasan. Y es interesante el trabajo sobre la lengua, sobre el lenguaje. Así como yo nombré a Trilce, nombré, qué sé yo, Songo Rocosongo de Nicolás Guillén, Cobra Norato de Raúl Bob, viniendo más acá, que yo, Oliverio Girondo con en la Masmédula, Susana Tenón también, con su trabajo sobre la lengua, o un patagónico, Ariel Williams, que también trabaja sobre la lengua. Bustriazo está constantemente esa cuestión, y va arrastrando de libro a libro esa experiencia y esa profundización de la experiencia de la lengua. Y cuando hablábamos con Dora antes de venir, que nos cambiamos algunos mensajes, ella me decía que relacionara a Bustriazo con Patagonia, es decir, que relacionara con los autores de allá. Y creo que una de las cosas muy importantes en la obra de Bustriazo, junto a Edgar, es el viaje que hicieron juntos, un viaje iniciático, podríamos decir, a la meseta de Somuncurá, a conocer a Antipán, que era un salamanquero, que después, bueno, en el libro de Guempín está el famoso mito fáustico que entrega su alma para tener virtud sobre la guitarra y la palabra. Es decir, nos mete en ese mundo Bustriazo. Es decir, nos saca de la realidad, pero también nos contamina de realidad. Es decir, porque cada vez que nombramos a uno de los amigos, amigas que están en esos poemas, vuelven a estar con nosotros. Esa es la fuerza poética también de Bustriazo. Bueno, agregaría ya que tomaste su obra en general para justamente hacer hincapié en esos paisajes, personajes. Yo creo que habría una periodización posible, porque hay tantos Bustriazos como personas que han conocido a Bustriazo, indudablemente. Y también creo que hay tantas interpretaciones de su obra como lecturas, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando por primera vez vi en conjunto la obra. Dije, acá hay una periodización posible que puede ser por las mujeres, a las cuales él dedica esos libros que va escribiendo sucesivamente, porque además tiene un orden él para escribir, numera los libros, por todo esto en papeles, ¿no? Cuando los va escribiendo, primero los
encuaderna los 4 primeros tomos, hace encuadernar los 4 primeros tomos, creo que en la imprenta de la universidad se los encuadernaron. Y después fueron todos cuadernos que armaba él con papel amarillo que le daban en el diario La Arena. La miro a mi amiga Andrea Datri, porque está ligada a ese mundo. Él se traía esos papeles amarillos que según él generaban también una cierta incandescencia para escribir. Y Guri me decía, cuando compongo sobre los papeles amarillos es como que apareciera mejor la música, no sé, el color parece que generaba algo. Bueno, en todo ese mundo que él va retratando en los libros y va narrando de algún modo sus experiencias y sus enfoques líricos de los momentos que va viviendo, siempre hay alguna mujer que está presente o a quien le dedica el libro o que lo tiene cautivado en el momento en que está escribiendo. Y esto también me llevó a mí una vez a preguntarle, pero ¿cuál es tu...? Porque él era un gran lector. También eso hay que tenerlo, bueno, como todo gran escritor tal vez. Indudablemente siempre es un gran lector. Bustriaso era muy lector y y seleccionaba mucho las lecturas, y había lecturas que él dejaba de lado porque no soportaba tal autor, tenía ciertos rechazos violentos, bueno, se peleaba con los escritores, con algunos. Por ejemplo, se peleaba con Cortázar al principio porque decía que Cortázar hablaba demasiado de los autos, porque había leído La Autopista del Sur, no sé, una cosa así, y dijo, pero este señor está siempre con los carruajes, porque a los autos los llamaba carruajes encima, y los carruajes que siempre a uno lo desvelan y pasan, bueno, las locuras, manías que tenía, ¿no? Y él siempre hablando, Cortázar, no me gusta ese señor. Bueno, cuando ya decía ese señor, nadie más le hablaba de Cortázar. Resulta que después leyó lo de Cortázar con Carol Lombard, Carol, la última esposa que tuvo, no me acuerdo el apellido. Dunlop, Carol Dunlop. Claro, y leyó la historia de ese amor, último amor de Cortázar, el viaje que hicieron, que los dos estaban enfermos, que ninguno de los dos quería molestar al otro con su enfermedad y al final murieron los dos con muy poco tiempo de diferencia. Y dice, Cortázar, decía, pobrecito, murió de amor. ¡Qué maravilla ese hombre! Claro, había cambiado la perspectiva. Ya los coches no molestaban más. Y después había sido el terrible escritor que murió de amor. Entonces esa versión tan fundamentalista que tenía sobre los escritores. Algunos que no los podía soportar y otros que después se convertían, y a otros que los amaba. Pero bueno, yo creo que su primera fuente consciente, ¿no? Fue el Cantar de los Cantares. Y él decía, lo que más me inspira a mí sigue siendo el Cantar de los Cantares. Claro, y yo digo, porque toda la poesía de Juan Carlos es completamente erótica. Hay un erotismo que no solo se refiere a la relación con la mujer, con alguien que él ama, o digamos, o alguien a quien conoce y no puede, con la cual no puede hacer relación, pero de todas maneras la sigue amando porque la ama en la palabra, en el verso, en su simbolización, ¿no? Y yo pensaba un poco así, pensando cuando Spinoza dice esa famosa frase, Dios, o sea, la naturaleza, que le vale la expulsión total, ¿no? del ámbito religioso. Y Bustriaso también era Eros o la naturaleza, porque todo estaba impregnado de Eros. Una planta le hablaba eróticamente, una mujer, desde luego que sí, pero hasta un hombre. Yo recuerdo estando en casa un día que apareció una vecina, una escena común de una casa, aparece una vecina a traer un libro, no me acuerdo qué trajo a casa, y le digo, espérame Liliana, y estaba Bustriaso sentado ahí. Liliana, dijo, por favor, se paró, la saludó a la mujer no entendía nada,
Y después, bueno, saludó y se fue y me dice, pero es que las Lilianas te cautivan, te seducen, se llama Liliana. Claro, él había tenido un gran amor, su Liliana de la elegía de la piedra que canta, y por supuesto que todas las Lilianas se habían contaminado eróticamente, de manera que él procedía en esos modos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, un Cabermeja dedicado A ninguna. a ninguna, pero es Chila, ¿no? Después dijo, mentí desde el primer momento, era para vos, para Chila, una mujer también que amó mucho. Y bueno, todo toda esa periodización puede ir de mujer en mujer y ver cómo él va erotizando el mundo, ¿no? O cómo el mundo se le presenta como un objeto erótico, donde todo simboliza, todo tiene sentido, todo se va ordenando, y se ordena de una manera que a nosotros nos resulta por ahí sorprendente, ¿no? Ese es otro de los detalles de Juan Carlos. No sé si querés aportar algo más. Era muy enamoradizo Bustiazo. Sí, lo que yo quería agregar, en base también lo dijo Sergio, es el movimiento cultural pampeano, que él siempre participó y se vio envuelto en eso desde ya de la joven poesía, cuando estaba Rosa Morán, Rosa Blanca de Morán, y todo un movimiento anterior ya, de los primeros acá, donde ellos eran jóvenes, y luego vino toda esa contraofensiva de la década del 70, donde ahí empezamos a participar nosotros, porque nosotros antes no estábamos. Y ya desde un concepto militante también, ya empezamos a incorporar todo eso, que era ese movimiento cultural pampeano que fue muy fuerte, y el Temple del Diablo, todos esos lugares que eran peñas, donde siempre había una necesidad de juntarse, ¿no? Y que en la época de las dictaduras medio se retraía, pero también como hoy nos pasa, que también tenemos esta necesidad de juntarnos cuando hay como una retracción del campo popular, ¿viste? A mí me parece que toda esta cosa de la cultura va y viene, pero siempre es como una retaguardia desde donde no podemos retroceder. O sea, nosotros podemos retroceder en muchas cosas, pero si destruyen nuestra cultura, nuestra identidad, es ahí donde nos vamos a sentir derrotados, como la oligarquía en este caso quiso romper la cultura Ranquel, y los descendientes ahora lo están revalorizando y trayendo, y nosotros aprendemos de Bustriazo y de ellos a incorporar, digamos, la cultura pampeana desde 8.000 años atrás. Entonces te quiero decir que todas esas, no puedo nombrar a nadie, pero tipo como Giacomuzzi, Miguel de la Cruz, como nosotros nos enganchamos más en la década del 70. Después, en la otra democracia, cuando viene Alfonsín, también hay un florecimiento con el Cancionero de los Ríos, y Bustriazo siempre estaba como rodeado, ¿viste? Él también se sentía como una necesidad de estar con nosotros. Con los cantores. Digo nosotros porque, como dijo el Bardino, que vos me dijiste el otro día, ¿cómo dijo? Estamos todos en la misma banda. Dice, somos todos una misma banda, dice, el músico, el poeta, el otro, los profesionales, que trabajamos por la identidad de La Pampa. Eso dijo. Y yo creo que eso es una buena síntesis. Por eso quería yo, en mi parte, terminar diciendo eso, que en estos momentos es muy importante que se hagan estos encuentros, porque tenemos que resistir. Esto es parte de la resistencia y tenemos que empezar a avanzar también. Entonces, en esa situación estamos. Cuando Miguel empezó a hablar, decía que era amplio hablar de Bustriazo, no podemos sujetarlo. Y a medida que se van publicando los libros, uno lo que escribió lo empieza a revisar. Nos obliga a eso el penca constantemente.
Dora decía recién de periodizar a través de las mujeres. Y tiene tantas cosas la obra de Bustriaso, y tantas cosas la vida de Bustriaso, que podemos abrir muchas aristas esta noche y seguir hablando hasta el amanecer. Pensaba recién en lo que decía Miguel, la relación de la poesía y la canción y la poesía. Bustriaso tiene más de 175 poemas musicalizados, que van desde el folclore más tradicional, con Carlos Di Fulvio, ¿no?, de recitado y canción, hasta música electrónica, pasando por el rock and roll. Esa es la virtud que tiene también la palabra de Bustriaso. Los linajes en Bustriaso, así pensando un poco en la categoría de Pilia con Borges, ¿no?, que analiza los dos linajes, el materno y el paterno, en Bustriaso también. Está muy buena ese recorrido de los linajes, que además está refractado en sus libros, hablando constantemente de esos dos linajes. El paterno vinculado al tío coronel, ¿no?, que fue parte de los exterminadores de los pueblos originarios, pero después la parte policial. Y el materno a la sabiduría ancestral, ¿no?, a las machis, a las curanderas, y esa fortaleza que hay en esa poética en torno a esas cuestiones. Y pensaba también en lo que estaba tratando de anudar, esta cuestión de por qué es importante el anecdotario en Bustriaso, por qué es importante el personaje de Bustriaso y también la figura del autor. Jorge Monteleone tiene un libro que se llama El fantasma de un nombre, y pensaba en fantasmas más, fantasmas menos de Bustriaso. De alguna manera ese es el correlato y el trabajo que hace Bustriaso con la literatura. Es decir, muchas veces los autores se adelantan a su tiempo, incluso a los conceptos y a las teorías. Lo pienso por esto en el libro de Alain Badiou, El siglo, que dice que muchos autores se adelantaron a los totalitarismos que vivimos en el siglo XX, incluso las dictaduras de Latinoamérica. Y Bustriaso también, en algunas de sus cuestiones, se adelanta mucho de los conceptos que después vamos a utilizar, como esto del sujeto imaginario, el sujeto simbólico, la figura del autor, que es el planteo lacaniano, ¿no?, de lo real, lo imaginario y lo simbólico, que juntando esa tríada de alguna manera se resuelve nuestro síntoma y fundamos nuestro nombre. Bueno, Bustriaso funda su nombre, ¿no? Y así como hablaba de identidad pampeana, hay una identidad narrativa. Y Bustriaso, su identidad narrativa es el canto quetral, anudado estos libros que quedan afuera. Invitación al campo, que nunca lo reconoció, que es una publicación... Quería borrarlo. Sí, que además dicen que si le echaba uno a mano lo hacía desaparecer. Pero a nosotros los críticos nos sirve para todos estos elementos. Incluso ahí está Andrea, yo creo que se lo pasé, hay un poema dedicado al Chadilebú, y es uno de los pocos poemas festivos. Pues después, si miramos todo el correlato de las canciones que hay con respecto al Riatuel, es de pérdida, de amargura, de tristeza. Pero ahí Bustriaso en ese poema festeja tener el Chadilebú. Es decir, como las bucólicas de Bustriaso, claro. las bucólicas virgilianas, ¿no? Sí, él una vez cayó en casa con ese libro envuelto en un montón de papeles y bolsas, todo, digamos, escondido. Y dijo, esto jamás tiene que formar parte ni de mi bibliografía, ni de mi vida. Bueno, pero no lo destruyó. Entonces, es como decir el autor que va a quemar sobre y al final no la quema. De última, quería que estuviera, o por lo menos no lo iba a destruir. Pero tenía que quedar fuera de todas las nóminas, los números, todo lo que se escribiera sobre su obra, tenía que quedar fuera Invitación al campo. Y yo leía el título y me gustaba, decía, pero no está bueno. No, para nada. Bueno, hay muchos autores que reniegan de su primera obra, no es el primero, ¿no? Porque dicen, no, es una obra muy inmadura, ¿no? Pero yo he leído, cuando hicimos una vez con Daniel Pellegrino, me acuerdo, en la facultad empezamos a hacer un trabajo sobre las revistas culturales de Santa Rosa. Y en la revista Huerquén, porque hubo dos grandes antecedentes, Caldén, que la dirigió Juan Ricardo Nervi, y Huerquén, que era una revista más bien de izquierda, bastante fuerte en su mensaje, y él escribía en Huerquén, y me acuerdo de una poderosísima poesía contra el embajador norteamericano. Sí, cuando vino acá. Claro, cuando vino acá. Que después él en su obra no lo registra eso. Pero en su momento también fue muy fuerte la negación del colonialismo, ¿no? Obviamente siempre tuvo presente eso. Después lo que pasa es que después lo sublimó demasiado. Y hay poemas donde indudablemente está, pero está encriptado de tal manera
que hay que ser un filólogo especialmente dedicado a la obra de Bustriaso para registrar sus símbolos, seguir sus yo personalmente creo que todavía no lo pude agotar eso, porque se vuelven a abrir otras puertas y viste que siempre uno está retomando, bueno, a medida que uno incorpora otros elementos también dice, uy, pero lo puedo concatenar con Bustriaso, y bueno, se abre la obra al infinito. Bueno, no sé si alguien quiere agregar o preguntar algo. Sería... explico algo de eso que les sí, di, cómo no, para que nos demos cuenta. la repartiste, sí. Sí, ahí repartí unos poemas, algunos... Bueno, no pensamos que iba a venir tanta gente, no hice tantas copias. Pero un poco planteando lo que decía Dora, justamente ahí abre uno que es uno de los poemas que está en el libro de Genping, donde yo creo que nos dice qué significa la lengua y el lenguaje. Hasta mañana lengua. Sí. Y él dice que hoy va a escribir el poema y se va a ir a dormir y mañana va a escribir otro poema. Y otro día va a escribir otro poema. Es el trabajo que tiene de alguna manera el poeta. Y después traté de hacer un recorrido con varios textos para que vean el ejercicio que hace sobre la palabra. Y lo digo en este sentido, si yo fuera ciego, ¿no? Hay un montón de textos de Bustriaso que me los leyeron, los entendería. Pero después hay un ejercicio escriturario que si no me lo explican, necesita de aditamentos para ver el ejercicio que hizo sobre el poema, sobre lo gráfico. Y lo interesante también de ver ahí es cómo su palabra, el trabajo de la caligrafía, es decir, claro, la eroticidad que tenía la escritura, recupera ese placer también de escribir. Y lo que decía Dora, que nunca se agota Bustriaso. Y el último poema, y esto lo quería relacionar con un poco lo que decía Dora, de que hablara de Patagonia, el hecho de que Bustriaso escribe con una lengua herida. ¿Y qué quiero decir esto que escribe con una lengua herida? De alguna u otra manera le escribe en la lengua del colonizador, la lengua que nos impusieron. Claro. No escribe en Chesundgun, en Mapudungun. Es decir, escribe con esa lengua como le pasó a Paul Celan. Paul Celan abandona su lengua original para escribir en la lengua de los verdugos, es decir, la lengua de los nazis, porque perdió sus padres en los campos de concentración. Bueno, Bustriaso va a hacer ese mismo proceso, va a escribir con esa lengua herida y por eso va a incrustar los vocablos mapuches o ranculches. Y esto es interesante para plantearlo en estas categorías, ¿no? De cómo esta lengua, ¿no?, que emerge, que se resignifica, que van apareciendo esa cultura ancestral, con esa sabiduría ancestral, pensando en Lon Kiefja de los Selknam, pensando en Carlos Acamata y Laureano Hualquilaz Tehuelches, pensando en Liliana Ancalá o Viviana Agilev o Anaí Mariluán mapuches, pensando en los poetas de la Patagonia chilena y por sobre todo pensando en David Añinir, ¿no?, un poeta nacido en 1970 que vive en las márgenes de Santiago. Tiene una vinculación muy profunda con Bustriaso. Él tiene un libro o tiene un concepto, una palabra que es mapurbe, mapu-urbe. Hace la combinación de mapurbe. Pero además, Añinir va tomando esa lengua, ¿no?, heredada colonial que nos imponen y le incrusta su lengua de sangre, el mapuzungún, y por sobre todo también incrusta el inglés, que es tan importante en Chile, y hace un rompimiento de la lengua que a veces uno lee poemas de Bustriaso y lo lee a Añinir y hay una relación de ese sentir, porque están hablando de la tierra, es decir, están hablando del hombre y de la mujer, más allá de la biblioteca que nos puede llegar a rodear. Y por sobre todo, cuando ahora se publican los últimos 2 tomos de Bustriaso, el último poema que está en la hoja que le repartí, yo había visto la experimentación sobre la lengua colonial, es decir, él la rompe, inventa los neologismos y escribe como él quiere, no acepta esa dominación de la lengua original. Pero me pongo a ver ese poema último y justamente leyendo a Añinir, a David Añinir, que empieza con un poema con Mari, decimos acá, y empiezo a encontrar que ese poema, es decir, Bustriaso no solamente se animó a experimentar con la lengua colonial, sino que también sobre el mapudungún. Es decir, si después entran a detallar los vocablos que hay,
Fue una sorpresa para mí encontrarme eso. Solamente lo tenía como experimentando sobre la lengua española. No, también. Pero en ese libro está la experimentación sobre la lengua del Mapuzungún. Es decir, la transforma también. Es decir, en realidad de alguna manera está Interviene construyendo. todo. Totalmente. Por eso es inabarcable. Por eso creo que Bustriazo genera obsesión para aquellos que los estudiamos, pero también es adictivo, porque lo que cuenta es muchas de las cosas que nos pasan cotidianamente a todos. Sí. Bueno, en Unca me parece, o no me acuerdo si... Sí, en Unca Bermeja, donde a mí me impresionó mucho unos versitos en que él habla de los pájaros, ¿no? Y habla del chingolo. Y el pájaro se le acerca y dice: pidióme el Juan para humanarse. A mí me pareció que ese verso era como extraplanetario, nadie lo podía ver. El pájaro le pide, ¿no? Le pide el Juan para humanarse. Es sencillo pensarlo, pero ¿cómo escribir, cómo descubrir esa relación, ¿no? A través del nombre, que siempre es lo mismo, ¿no? Se vuelve siempre a lo mismo, al nominar, al poder reescribir, resignificar. Y se me plantea también el dilema de traducir un poeta como Bustriazo, que es complicado, ¿no? ¿Cómo es el nombre de la traductora al inglés? Gil Montero. Gil Montero. Hay una chica que lo ha traducido al inglés y parece que ha causado sensación allá. Tradujo unos pocos poemas y han gustado mucho en inglés. No sé cómo, no los he leído en inglés. Pero a ella le resultaba difícil traducir algunos, por ejemplo, qué sé yo, algunos pelajes de caballos, es decir, cosas que solamente habiendo vivido aquí o sabiendo la cultura criolla se le puede dar el sentido verdadero, porque además Bustriazo usa ese pelaje, ese detalle que es propio de un ámbito de vida, y lo transforma en un símbolo de otra cosa, o interviene la palabra y la convierte en otra cosa. Entonces la traductora quedaba un poco mareada, no sabía cómo proceder con algunos vocablos. Así que es un poeta también interesante desde el punto de vista de cómo traducir una poesía de ese tipo, ¿no? Bueno, no sé, Miguel, si querés. ¿Alguno quiere decir algo? ¿Vos, Juan? Yo vine a escuchar. Te sorprendió lo de Bustriazo, ¿eh? ¿Viste? Y bueno, estamos en la misma cosmogonía, digamos, porque viste que eso de que los descendientes son parte de nosotros, que eran los dueños de la tierra, es una cosa que es una concepción que se ha cambiado no hace mucho. Y a los chicos en la escuela ya le enseñan esta concepción, ¿viste? De que la Pampa empieza la historia hace 8.600 años. Sí, el segundo tomo de... Cuarto grado. No, yo te digo de la historia de la Pampa, que sí, escribió en la universidad, las chicas del Gabinete de Instituto de Estudios Sociohistóricos. Primero escribieron el primer tomo y después el segundo ya de Historia de la Pampa. Hicieron un trabajo monumental realmente y lo toman desde esos orígenes, ¿no? Citando a Gradini, a sus antropólogos que han verificado la existencia de restos de fogones y ya habitación, ¿no? En la Pampa. Entonces toman a partir de allí el momento en que se verifica la presencia humana. Así que ya tenemos otra mirada sobre la historia pampeana, que también podría ser, perdón, no sé si pampeana es como le decimos, pero bueno, más atrás se llamaría de otra manera, probablemente. ¿Puedo agregar algo a lo que está diciendo Dora? Sí. Antes de esa historia de la Pampa, en el año 1986-87, la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad, cuando estaba Ricardo Di Napoli a cargo, organizaron lo que se llamó, que fue una maravilla realmente, el Seminario de Historia Regional. Y se publicaron 3 libritos, fascículos, digamos. Uno que era, si mal no recuerdo, La Historia de la Pampa, de Julio Colombato, el concepto de región,
de Edgar Morisoli, y el tercer cuadernillo que se llamaba, que era la geografía de la Pampa de Walter Casenave. Claro, sí. Y en el libro, en el fascículo de Historia de la Pampa, ya Julio Colombato, en esa oportunidad, en un seminario magnífico, él hablaba de la cultura en el territorio de la Pampa central, o como se llamara por entonces, que ya estaban los restos, no restos, digamos testimonios de la vida humana en esos lugares donde justamente Carlos Gradini había lo había encontrado. Sí, seguramente las autoras tomaron. Porque en ese seminario, quienes lo hicimos, ya teníamos ese registro de, con la medida del carbono 14, se había detectado una antigüedad que incluso hasta superaba, decía en algún momento, los 10.000 años de antigüedad. Sí. Eso quería agregar. Sí, está muy bien, porque ese seminario fue precursor, sí, fue realmente. Sí, estaba Nervi. Claro, y también estaba el Chino Amieva, fue otro de los expositores. El Chino Amieva. La verdad que fue maravilloso. Sí. Pampa India se llama el aporte del chino. Claro, efectivamente. Tendrían que reeditarlos porque es muy difícil conseguirlos, esos 3 libritos. Además, lo que hicieron fue una edición bastante doméstica. Claro, sí, tipeada a máquina. Pero están en la biblioteca, se podrían... Son 3 libritos. Sí, son 3 libritos fascículos, son chicos. Sí. Pero digamos, como el Fondo Editorial Pampeano reedita, la verdad que sería magnífico. Por ejemplo, Casenave podría presentarlos hay un proyecto para el y reeditar los 3. Me parece, si hay gente acá de la universidad que lo pudiera proponer. Sí. Y ahí también discute la palabra desierto, ¿no? Que no era tan desierto. Claro. Sí, con el tema de los seminarios, recuerdo que en el año 74-75, desde el Instituto de Estudios Regionales, se hizo un trabajo maravilloso que también trabajó Amieva, Colombato, Casenave. Y luego reedita, lo que está diciendo Nati, lo reeditan años después, claro, ¿no? En los libritos. Todo el tema de la dictadura. Sí. Pero previamente a esto, la base de toda esta nueva concepción de la Pampa y dar otra visión acerca de su historia, claro, abrir la visión. Es en el 74-75. Lo triste del caso es que por ahí no quedaron tantos testimonios de esa época, porque desaparecieron muchos materiales, pero es cierto. Fueron quemados. Se recuperó, ¿no? Sí, claro. Fueron quemados. Sí. Por ahí atrás había una pregunta. Yo le pregunto, digamos, lo que vendría a entrar en el entramado, digamos, de la poesía de Bustriaso, en su poema La Boisolita, digamos, lo que vendría a ser la toponimia, la propia esencia del poema en la visión araucana de la tierra, digamos, el nacer de la madre tierra en la Boisolita, que entramado todo, o sea, es erótico y además es un acervo cultural propio de lo que veía, de la visión araucana de la tierra. Posiblemente, sí. Él ahí... Me gustaría saber cuál fue, digamos, porque me acuerdo algunas charlas con Uri Yaque, que me decía que digamos, la visión del araucano era la tierra viva. Era la tierra así como creciente, formante. Era la tierra que nosotros éramos hijos de la tierra. Claro, sí, en ese sentido. ¿Querés que lo lea el poema? Sí, ya que lo tengo a mano. No tengo los lentes, pero bueno. La letra grande. Sí, más o menos. Tan huesolita que te ibas. Bueno, en realidad es el primer verso, lo ponen como título, pero es tan huesolita que te ibas.
tan envidiada de que sombras, la tierra ardía huesolita, la siesta ardía melodiosa. Tan como ibas, tu sonrisa era una piedra robadora, y era otra piedra mi costilla, dulce que amarga, sola sola, cuajada de alta pedrería. Eran tus voces tan palomas, eran tus manos piedras finas, guitarra tan azuladiosa. Eras la piedra que acaricia, piedra te ibas, ¿quién te roba? Última brisa de la brisa, oh flauta mía, oh leja y rota, tan huesolita que te ibas, tan de la gracia, mucha y poca. Si cuando vuelvas ves mis días, oh piedra llena, llaga, hermosa. Claro, aquí es la mujer, ¿no? Probablemente ahí haya habido La alguna interpretación que sea la mujer la tierra, ¿no? No es infrecuente en Bustriazo el hecho de vincular la tierra con la madre, con la mujer, con la que da la vida o la que se abre. Siempre hay una cuestión con la mujer que indudablemente lo lleva al eros primario, ¿no? Puede ser por ahí que él haya invocado. Sí. No, interesante la pregunta que hace él pensando justamente estos autores que citábamos, ¿no? Trilce es intransferible, es decir, el que quiere escribir como Trilce, no hay un César Vallejo II. Con Bustriazo pasa lo mismo, pero sí es interesante que puede pasar con algunos de los neologismos. Y este huesolita, tan huesolita que te ibas, lo utiliza en su último disco póstumo, justamente en la canción Párpados, ¿no? Tan huesolita mi fantasía. Y es interesante poder ver cómo algunos de los conceptos, algunas de las invenciones de Bustriazo pueden ser utilizados en otros textos. Y fíjate que la canción de alguna manera también juega con lo que está diciendo más o menos el poema, la cuestión de la eroticidad, la cuestión de la tierra, la cuestión de esta situación. Entonces es interesante ver también esos procesos del trabajo poético trasladado a la canción, transpuesto a la canción en este caso, ¿no? Sí, con un ritmo. Sí. Parece prosa, pero es... No, además cuando la canta con Fito Páez ahí parece que tan huesolita que te ibas, parece que está el Bustriazo casi. Fue tremendo. El día que Daniel Pellegrino trató de hacer un grupo de poesía, trató de hacer un taller de poesía. Un taller hacía en la APE, ¿no? En la APE. Sí. Y trató de, digamos, enaltecerlo, digamos, en lo que vendría a ser lo regional, lo auténtico, lo mapuche, Sí, sí, es lo que estábamos diciendo. Junto con lo que vendría a ser con Edgar Morisoli, Claro. son columnas, son bases culturales, digamos, que resaltan la cultura propia, la regional. Y son nuestros dos grandes poetas. Y Julio Domínguez desde la canción, yo creo que Nervi desde La Pampa del Este y Julio Domínguez desde la canción, porque él trae toda su poesía ligada a la canción, ¿no? Y que la trae desde el oeste real, porque él había nacido ahí. Creo que ellos cuatro configuran una suerte de brújula para después tomar todo lo que viene. No desmereciendo lo anterior, ¿no? Porque hay poesía que se puede rastrear, pero ellos creo que han consolidado esta tradición poética de La Pampa. Y con todo el intertexto que vos también decías, ¿no? Sin Vallejo no se entiende. Yo también tomo siempre el tema del cantar de los cantares, y además él la poesía española. Sí. Era un gran lector de la poesía española y de la poesía sefardita, que ahora me acordé con Juan Gelman, que escribe algunos textos en sefardita, en la lengua de los judíos españoles que fueron expulsados, ¿no? También. Y él era apasionado de las jarchas,
se fascinaba con esa poesía española, así que también por ahí encontraba orígenes. Mezclaba. Yo creo que el poeta también es el telar, ¿no? Es el telar y él lo sabía y lo decía también. Y en el caso de él también esa tela la atribuía al vino, porque también recuerda cuando él se autorreferencia y dice que el vino es su tinta, ¿no? Su tinta infusa. Bueno, está de alguna manera refiriendo a que también en el espíritu del vino él encontraba sus letras. Tal es así que después ya no pudo escribir más. Como se alejó de la vida que llevaba habitualmente, también silenció su palabra, ¿no? Así que mi tejedora tinta, vino infuso. Ahora me acordé del verso. Mi tejedora tinta, vino infuso. Y yo creo que ahí también él es interesante porque la palabra texto viene de tejido, ¿no? El textum en latín es el tejido. Y él está abordando el origen del texto y lo está atribuyendo su tejedora tinta, ¿no? Me gusta cuando encuentro las raíces clásicas, bueno, porque nosotras, la miro a Carolina, porque nosotras tenemos esa cuestión profesional, ¿no? Pero cuando uno encuentra la raíz clásica y después, por otro lado, el espíritu ancestral, que él siempre dice que lo trae de doña Vicenta Ortiz Pardiño, creo que es la madre, él mezcla esos hilos y ahí está el telar de su literatura. No sé, Miguel. Bueno. Si alguien más quiere decir algo, por aquellas personas. Cuando hoy dijeron que Bustriazo era el espía de Dios, Sí. a mí me resonó un poema de Isidoro Blackstein, que el título es que es un poeta, y él dice: ¿por qué los poetas son los espías de Dios? Simplemente porque Dios es el más grande de todos los poetas. Y los poetas son entonces los espías del supremo espía. Dios es una luz imprecisa que los poetas ven sin enceguecerse, sin entornar siquiera los ojos, mientras los boquiabiertos tropiezan en la oscuridad. Me gustó mucho esto de Bustriazo siendo espía de Dios y que los poetas tienen ese rol, ¿no? Yo no sé si estaba por buscarlo hoy, si no remite a Shakespeare. Es un dicho muy antiguo. Y Morisoli lo aplicaba a Bustriazo porque decía que era especialmente lo veía en él, ¿no? En esa figura huidiza que tenía Juan Carlos. Y que, viste que cuando llegaba parecía que aparecía Bustriazo, no que llegaba, que aparecía. Tenía una forma de... Además tenía todo un ritual, ¿no? Eso es interesante, su vida ritualizada. Era increíble porque además era preso de sus propios rituales, porque por ejemplo si uno le decía, él venía a casa y tenía 2 casas de amigos en el mismo barrio, entonces vos le decías, ¿vamos a lo de Ana? Sí, pero vamos por acá que cortamos camino. Ah, no, porque entonces ya no es ir a lo de Ana, pero porque no es el mismo camino, ya no era ir, tenía que ir por el mismo camino porque había tal vez lo que pasa con algunos que somos obsesivos, ¿no? Esta cuestión de que si voy por otro camino ya no va a ser todo igual, ¿no? Algo se va a romper, entonces no. Me acuerdo una vez estaba grabando y también mi hijo le dice, en vez de dar vuelta a la hoja, sacala la hoja, porque hace ruido al dar la vuelta. Ay, no me la hagas tan difícil, le dijo. Era solamente hacer otra cosa. No, y golpear la puerta 3 veces con el anillo que le había regalado a Mareque, porque no podía ser otro anillo tampoco, tenía que ser el que le había regalado a Mareque. Y bueno, todo eso se iba cumpliendo. No, y en el caso mío, cuando vivía en el estudio, me ponía, Miguel dice, me voy a lo de los Pumilla. Y entonces hacía toda una firma que tenía 3 cruces
Juan Carlos, y tuvo una cosa así tremenda que era más grande que el cartelito que me ponía, me voy a los Pumillas. Que de hecho ese paso él siempre iba los domingos a lo de los Pumillas, después creo que el sábado iba a lo de Bocha y Cristina, El viernes iba a y bueno, te iba a visitar a vos cuando ya no estuvo el Guri. O sea, tenía esas cosas de esos amigos. Todo ritual. Cuando venía el fin de semana, sobre todo, ¿viste? Empezaba a recorrer. Y cuando tenía que... Y también para comer, qué sé yo. Sí. Por ahí no había vianda, ¿viste? Lo esperábamos siempre porque cuando venía Bustriazo era como una celebración. Claro. Y si llegaba a ser un aniversario de un casamiento, por ejemplo, en nuestro casamiento él fue testigo en el registro civil. Entonces lo consideraba un aniversario donde él también participaba. Y yo me acuerdo que una vez, justo el 4 de noviembre que nos habíamos casado, y nos agarró un aniversario peleadísimo. Yo ni le hablaba a mi marido. Entonces estábamos en distinta habitación. Ninguno de los dos se acordó del aniversario. Y a la tarde, tan. A celebrar el aniversario. Nosotros una cara de perro. Tuvimos que cambiar. Y preparar una cena, algo, porque él venía a celebrar. Claro. Entonces no lo podía. No se iba. No. Como para estar peleando había que amigarse. Sí, no, tenía esas cosas que eran inamovibles. También así había cosas que, por ejemplo, los domingos, si llegaba a caer un domingo en casa, el domingo es un día que el que tiene chicos sabe que se pone denso el domingo a la tarde porque está el tema de los guardapolvos, lo que hay que preparar para el lunes. Bueno, se pone el domingo a la tarde, es como algo que, digamos, uno no está para cosas así un poco complicadas. Trata de que sea simple. Un domingo cayó al tipo 3 de la tarde. Estoy re mal, me dice. Estoy re mal, no puedo escribir. Bueno, digo, pasá, sí, tomás algo, no sé. Mate no tomaba mate. Un vinito. Le ponía la tapita. Bueno, eso ya todos lo sabemos, que usaba la platina, ¿no? Entonces, bueno, se sirvió un vino, estaba tranquilo ahí. Pero estoy mal, me decía. Sí, yo estaba planchando el guardapolvo. Estoy mal, sí, bueno. Al rato le digo, estaba tan enojado que no sabía qué decirle yo. Y mi marido se había escondido, escuchando un partido de fútbol, como bien profano. Entonces yo tenía que estar con él. Dice, le digo, ¿podemos ir a lo de la maestra? Porque era amigo de la maestra Ana Sánchez y amigo de Jorge Cuelle, que era el otro vecino del barrio, que también con Jorge hablaban de música. Que también hablaban del oeste, porque Jorge había sido policía en Puelches, no, en Puelches no, pero no, era en otro lugar, en Puelén había estado. Entonces tenían esa conexión con que los dos habían estado en el oeste. Y yo digo, ¿querés ir a visitarlo a Jorge? No. ¿A la maestra? Tampoco. Yo quiero estar mal acá. ¡Qué increíble! Vino a estar mal. Claro, porque era domingo, él se sentía mal. Y en casi todos lados estábamos medio mal, pero él tenía que estar mal ahí. Así que bueno, yo cambié la cara porque digo, bueno, ya que viene a estar mal, ya me lo aclaró, así que no puedo hacer nada. Después ya, bueno, cuando preparamos la cena y todo se diluyó, ¿no? Pero tenía esas cosas bien complejas, ¿no? Y que eran tan ritualizadas que uno no podía mover, uno se daba cuenta de que ya no se podía mover nada, de que estaba anclado en ese sentimiento o en esa sensación. Y no pudo escribir, tuvo un papel toda la tarde con un lápiz ahí, con una lapicera, no lo pudo tocar. Y era como, yo sentía tanta impotencia, porque era la impotencia que comunicaba. Sergio, ¿por qué no compartís como recuerdo cuando fueron a Rosario? Estaría bueno por ahí, para quienes no conozcan eso. No, sí.
Por ahí escuchaba lo que decía Dora y también quedé atado a lo que abrió Miguel del espía de Dios, ¿no? Y la pregunta que hacía ya también la artista con respecto a esa cuestión de lo ritual, de lo mítico que hay en Bustriaso, y específicamente el trabajo tan profundo sobre la lengua, ¿no? Su preocupación. Es decir, el poema ese, Hasta mañana la lengua, está de alguna manera sintetizado todo su proceso creativo. Esa insistencia de machacar contra el verbo, contra la palabra, para conseguir el poema. Quizás nombrar la diosa blanca, como decía Robert Greene, ¿no? Pero por sobre todo también esa consecución, obsesión de los poetas de dominar la lengua y conseguir ese lenguaje total, ¿no? Que sería la palabra mesiánica de Walter Benjamin, esa palabra creadora. Y pensaba en el poeta Nochernícola, archimítico, que termina diciendo desnudo no fonético. Y lo pensaba en esto, Dora, que seguramente te va a dar una idea para agregar algo más, con Olga Orozco, cuando también dice un puñado de polvo, mis vocablos. O después, no te nombraré nunca verbo sagrado. Habla de la poesía. Exactamente. No puede nombrar. Es decir, más allá de haber logrado dominar la lengua, hay algo que no se puede nombrar. Y esa es la obsesión de seguir escribiendo. Claro. De encontrar la llave de lo que está más allá. Y claro, no se revela, y es necesario que no se revele, porque si se revelara ya no tendríamos la poesía. Terminamos como Ramón. Claro. No, por favor, no quiero. No. Pero es así, cuando creo que es el asedio, ¿no? Nosotros tenemos un amigo, Aldo Reda, el profesor, que siempre usa la palabra asediaba. Y yo siento que en esa palabra está la cuestión del poeta, ¿no? Que está el asedio del lenguaje, que puede ser otra cosa. Siempre el lenguaje que va a nominar, pero también a transferir esa nominación a otra realidad y a otra. Que, bueno, en el caso de Orozco es muy complejo a veces estudiar la obra de ella, porque abre incesantes puertas. Y para seguirla, uno la puede seguir porque da las señales, pero se le complica a uno la escritura para, digamos, seguir interpretando su camino con las palabras y con todo lo que ella nombra. Bueno, hay un momento en La oscuridad es otro sol que yo creo que no es justamente, no está en verso, pero es un libro poético realmente, donde la abuela está rezando. Ese fragmento es impresionante, porque ella capta cómo la abuela se dirige a Dios en su rezo nocturno, ¿no? Y en ese rezo la abuela va mencionando a cada uno de los integrantes de la familia, pero los va, digamos, pintando tal como son con su problema. Por el tío Juan, que pueda vencer el amor por el alcohol que tiene, y por la tía que pueda superar el prejuicio. Entonces busca esa forma del rezo de la abuela para ir pintando todos los problemas que tenían los integrantes de la familia, pero todo en un tono de plegaria, ¿no? Así que, bueno, Orozco tenía también un sentido del humor muy, muy interesante, pero pasaba de lo sagrado al humor, y después otra vez a no poder recuperar el verbo sagrado. Y bueno, ella es complejísima. Realmente estudiar a Orozco es fascinante, como todo gran poeta, como es Pizarnik o Juan Gelman, pero nosotros nos hemos quedado con Bustriaso, me parece. No, ya hay demasiado. Para responderle a Andrea, si no voy a parecer un maleducado. No, Bustriaso era un niño. Así, cuando viajamos a Rosario con él, era descubrir lo que veía: el monumento a la bandera, el Paraná, pasear en un barco, y todo lo vivía poéticamente. Y quizás ahí también, de alguna manera también, ese festival es el festival más importante de poesía en la Argentina, y generalmente el poeta más importante cierra el festival. Bustriaso abrió y cerró. Es decir, la envergadura que tiene y tendrá Bustriaso. Pero yo recién lo vi a Miguel escudriñando las joyas que tiene.
muchos de los trabajos que nosotros hemos podido hacer porque él nos pasó muchos de los libros inéditos de Bustriaso. Y estaba mirando un poema y algo quería decir, me parece. Ay, es un saludo a Dora. ¿No te lo leo? Ay, che, Ya se puede. no sabía. Dice, quiero contarles, mis amigos, Dora, esta muchacha en su sitial, invicta. ¿Sabías eso? Sí. Sí, lo sabía, pero En su no repetí. tendal de sábanas canoras, Dora, dorante corazón, atento, por su dorada especie sensitiva. Sí, mis amigos, esta Dora, entera, pacientemente mi comadre Dora. Ah, qué bueno. Sí, bueno, Dora. Sí, bueno.